Tú puedes. Tú puedes. Todos podemos. Yo puedo. The world is waking up and change is coming whether you like it or not. Yo puedo. Pakistán está al sur de Asia, entre la India, Afganistán, Irán y China. Alguna vez fue parte de la India, pero cuando Gandhi hizo su huelga de brazos caídos y expulsó a los ingleses, los hindúes, que no eran hindis, sino musulmanes, crearon Pakistán con ayuda de los ingleses. Aunque Pakistán estuvo bajo el dominio inglés, ahora es una república islámica. Eso quiere decir que es muy importante la religión en la vida de los pakistaníes. Es un país enorme, tiene casi 250 millones de personas y el 60% de los balones de fútbol del mundo están hechos ahí. De manera que si eres futbolero, es posible que hayas jugado con un balón hecho en Pakistán. Es también famoso por sus grandes montañas. En su territorio está la segunda montaña más grande del mundo y un joven pakistaní tiene el récord de la persona más joven en escalar el K2, que es la montaña más alta de Pakistán, y el Everest, que es la montaña más alta del mundo. Es decir, las dos mayores montañas del planeta. Como es un país muy grande, tiene muchos diferentes paisajes. Tiene bosques, pero las cabras han hecho estragos. Y muchas zonas son desérticas, desapareciendo muchos animales. Solo los chincaras siguen ahí, que son una especie de gacelas del desierto. Pues en Pakistán nació nuestro protagonista de hoy. Iqbal Masih. Mi sueño es acabar con el trabajo infantil de todos los niños del mundo. Iqbal Masih nació en Muridke, una ciudad comercial en las afueras de Lahore, en Pakistán, en una familia cristiana muy pobre. Tenía 4 años cuando su padre lo cedió a una fábrica de alfombras en Punjab, a cambio de un préstamo para pagar la boda de Aslam, su hijo mayor. Pidió 600 rupias, que son unos $12, o sea, unos 240 pesos. Ahí a Iqbal, que era muy inquieto, lo encadenaron al telar. Recibió malos tratos, golpes y tan poca comida que casi no creció. A los 12 años tenía la estatura de un niño de 6. Por supuesto, no iba a la escuela. Era habitual en Pakistán que los hijos menores fueran entregados a cambio de préstamos para casar a los mayores. Para la madre de Iqbal, una campesina pobre, conseguir el dinero para la boda de su primogénito era una obligación, reunir una suma apreciable para permitir que su hijo Aslam se pudiera construir una casa o adquirir tierras antes de casarse. En aquellas circunstancias, Iqbal y Patras, el otro hermano menor de Aslam, debían colaborar con su hermano mayor. Iqbal cambió de dueño varias veces y a pesar de ser muy inquieto, era soportado pues era muy bueno, pero muy bueno tejiendo alfombras. Era capaz de hacer las más finas alfombras con diseños exquisitos, compradas por ricas personas a quienes no les importaba que estuvieran hechas con trabajo esclavo infantil. Los patrones de las fábricas recuperaban el dinero prestado, descontando una parte del salario mensual acordado de su familia, después de descontar los gastos de alimentación y estancia del niño, lo que los forzaba a permanecer a su servicio hasta el pago total de la deuda. Pero muchas veces las familias pedían nuevas cantidades y de esta forma la deuda no se pagaba nunca. Al contrario, crecía y el patrón se podía seguir beneficiando de aquel trabajo en condiciones de esclavitud. En 1987, Iqbal empezó a trabajar más de 12 horas diarias haciendo alfombras, encadenado al telar para pagar el préstamo familiar, pero a causa del pago de la comida y estancia de Iqbal, del pago de los intereses, de los nuevos préstamos, la deuda se iba haciendo cada vez más grande, hasta que llegó a 13,000 rupias años más tarde, en 1992. Iqbal conoció a Ehsan Khan, un luchador contra el trabajo esclavo, creador del Frente de los Trabajadores de Ladrillos, y de él aprendió de sus derechos y que el gobierno de Pakistán podía ser denunciado internacionalmente por no actuar, pues había firmado tratados internacionales y no estaba cumpliendo con defender a los niños y niñas, ni a los que hacían ladrillos, ni a los que hacían alfombras. Un domingo de 1992, cuando tenía 10 años, consiguió escapar de la fábrica. Gracias a su amigo sindicalista, avisaron a la policía y, con ayuda del sindicato, llevaron a su último dueño, Hussain Khan,
frente a la justicia, pese a que Hussan intentó sobornarles. Hussan fue condenado y su fábrica clausurada, dejando así en libertad a todos los compañeros de Iqbal, quien entonces fundó el Frente de Liberación Infantil. DLLF के तामन से आजाद हूँ और आपके दरमियान खड़ा हूँ. A partir de ese momento fue libre y se dedicó a denunciar a los patrones de la peligrosa mafia de la alfombra. En reportajes de televisión emitidos en la India, Pakistán y en todo el mundo daba un mismo mensaje. No compres ninguna de esas alfombras. Con sus denuncias logró mejorar las condiciones de vida de muchos niños como él. A causa de sus denuncias y de su activismo, tanto en Pakistán como en la India y en Europa, Iqbal era un personaje cada vez más incómodo para aquellas personas que se beneficiaban del trabajo infantil. Iqbal sabía del riesgo que adquiriría a causa de su combatividad y su creciente notoriedad, y a pesar de las amenazas de muerte que recibió, siempre rechazó una escolta policial e incluso se negó a trasladarse a la capital o a un lugar más seguro. Prefirió quedarse con los suyos. Thank you. En 1994, Iqbal ganó el premio Reebok a la Juventud en Acción, instituido para reconocer las actividades en pro de la infancia. Un premio otorgado por Reebok, una multinacional que paradójicamente estaba utilizando mano de obra infantil en sus fábricas en Pakistán. Esto provocó un gran alboroto en los medios en su momento. También recibió premios internacionales en Estocolmo y en Boston, con los que decidió abrir una escuela. En 1995 le hicieron una estatua que está en España y que nunca llegó a ver. Iqbal en alguna ocasión había dicho: Quiero llegar a ser abogado para poder defender con mucha más eficiencia nuestra causa. Pero un año más tarde, en 1995, mientras iba en bicicleta para visitar a familiares en Muridke, Pakistán, fue asesinado de un disparo. Era el 16 de abril de 1995. Iqbal tenía 12 años en ese momento. Después de su muerte, hubo una baja en la venta de alfombras, pero la mafia de la alfombra ya se había vengado. En 1998, en memoria de Iqbal, Naciones Unidas instauró el 16 de abril como el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. En el año 2000 se le condecoró con el Premio de los Niños del Mundo Kids' Rights, que es como el Nobel de los niños. Se lo dieron de manera póstuma, por supuesto. Su nombre ha sido puesto a escuelas, puentes, premios, plazas, y libros y películas se han hecho con su historia, porque su voz se sigue escuchando junto con sus ideales. DLLF के तामन से आजाद हूँ और आपके दरमियान खड़ा हूँ. Yo puedo. Yo puedo.